En la colonia popular de Naucalpan, Los Cuartos Capulín, Estado de México, vivía una joven llamada Mariana. Era una muchacha muy bonita. Desde adolescente había aprendido que su belleza llamaba la atención. Tenía una sonrisa que hacía que muchos hombres voltearan a verla cuando caminaba por las calles de la colonia, pero detrás de aquella sonrisa había una realidad que casi nadie conocía. Mariana creció en una familia humilde. Su casa era pequeña, los cuartos estaban apretados, las paredes necesitaban pintura y muchas veces el dinero apenas alcanzaba para comer. Ella sentía vergüenza de invitar a sus amigas. Cuando alguna le decía, ¿por qué nunca nos invitas a tu casa? Mariana siempre inventaba alguna excusa. Está mi mamá enferma. Estamos arreglando la casa. No hay nadie. Pero la verdadera razón era otra. Le avergonzaba su pobreza. Mientras algunas de sus amigas hablaban de ropa nueva y fiestas, Mariana soñaba con una vida completamente diferente. Quería una casa bonita, quería ropa elegante, quería tener dinero, quería salir de aquella colonia y, sobre todo, quería que algún día todos aquellos que la habían visto crecer entre carencias la miraran y dijeran, mira cómo cambió su vida. Pero Mariana cometió un error que cambiaría su destino. Pensó que la única manera de escapar de la pobreza era encontrar a alguien que la sacara de ella. A los 15 años, conoció a un hombre mucho mayor que ella. Él le hablaba de una vida diferente. Le decía que podía darle todo aquello que nunca había tenido: una casa, dinero, ropa, comodidades. Y Mariana, siendo todavía una adolescente, creyó aquellas palabras. No entendía que una promesa no es lo mismo que una garantía. No entendía que enamorarse no significa conocer realmente a una persona, y tampoco entendía que tomar decisiones demasiado grandes cuando todavía estás aprendiendo quién eres puede tener consecuencias que duren toda una vida. Para Mariana, aquel hombre representaba una salida, y sin pensarlo demasiado, se fue con él. Ella creía que acababa de escapar de la pobreza, pero en realidad acababa de entrar en una historia que todavía no conocía. Al principio todo parecía perfecto. Mariana sentía que había tomado la decisión correcta. Tenía una relación, ya no estaba en casa de sus padres, y aunque todavía era muy joven, sentía que finalmente tenía la vida que siempre había imaginado. Pero con el tiempo comenzaron los problemas. Aquello que parecía amor comenzó a convertirse en discusiones. Después llegaron los reproches, los silencios, las diferencias. Y poco a poco, Mariana empezó a descubrir que aquel hombre no era el príncipe que había imaginado. Años después nació su hija, y entonces algo cambió dentro de ella. Por primera vez comprendió que ya no estaba viviendo únicamente por ella. Había una pequeña niña que dependía de sus decisiones, pero el matrimonio comenzó a romperse, hasta que un día llegó lo que Mariana jamás creyó posible. El hombre se fue, simplemente la abandonó. Y no solo terminó la relación, también dejó de hacerse responsable de su hija. No había suficiente dinero, no había una pensión, no había seguridad, no había aquel futuro maravilloso que él le había prometido. Mariana se quedó sola con una niña pequeña, y por primera vez tuvo que enfrentarse a una realidad que durante mucho tiempo había querido ignorar. La belleza no paga la renta. Su físico podía llamar la atención, pero no podía alimentar a su hija, no podía pagar la luz, no podía comprar medicamentos, no podía construir una casa. Aquella fue una de las primeras grandes lecciones de su vida. Después del abandono, Mariana pensó en regresar con sus padres. Sabía que probablemente la recibirían, sabía que su madre abriría la puerta, pero había algo que se lo impedía: el orgullo. ¿Cómo iba a regresar? Ella había salido de aquella casa convencida de que encontraría una vida mejor. Había presumido que nunca volvería. Había pensado que sus padres no entendían sus sueños, y ahora tendría que regresar con una hija y reconocer que se había equivocado. Su orgullo pudo más, así que tomó a su pequeña hija de la mano y decidió: no voy a regresar, voy a empezar desde cero. Encontró un pequeño lugar para rentar. No era bonito, no era grande, pero era suyo, y ahí comenzó una nueva etapa. Mariana trabajó donde pudo, vendió cosas, buscó empleos, aprendió a administrar el poco dinero que tenía, y cada noche, cuando su hija dormía, ella se quedaba pensando: ¿cómo llegué hasta aquí? Pero también se repetía: tengo que salir adelante. Ya no podía depender de nadie.
Ahora tenía una razón para luchar: su hija. Con el paso del tiempo, Mariana comenzó a llamar nuevamente la atención. Varios hombres se acercaron a ella. Algunos suponían que, por ser madre soltera, ella necesitaba desesperadamente una pareja. Pero Mariana también seguía teniendo una idea equivocada. Pensaba que necesitaba encontrar al hombre perfecto, guapo, seguro, con dinero, que la hiciera sentirse importante, hasta que conoció a un hombre de su edad. Era atractivo, sabía vestir, tenía una personalidad que a Mariana le gustaba, y ella volvió a pensar: esta vez sí encontré al hombre que estaba buscando. Se enamoró, o al menos creyó hacerlo. Durante un tiempo todo parecía funcionar, pero nuevamente Mariana estaba mirando lo que quería ver, no lo que realmente tenía delante. Hasta que un día, durante una discusión, él le dijo unas palabras que jamás olvidaría. ¿Tú crees que yo me voy a casar contigo teniendo una hija que no es mía? Mariana se quedó en silencio, pero él todavía no había terminado. Además, algún día tu cuerpo va a cambiar. No vas a ser joven para siempre. Creo que es mejor que aquí la dejemos. Aquellas palabras destruyeron algo dentro de ella, no porque hubiera perdido al hombre de sus sueños, sino porque por primera vez comprendió que alguien podía estar con ella por su apariencia, y abandonarla cuando esa apariencia dejara de ser suficiente. Mariana lloró durante días, pero sus amigas comenzaron a hacerle ver algo que ella no quería aceptar. Una tarde, mientras hablaban, una de ellas le dijo: Amiga, ¿ya viste? Mariana levantó la mirada. ¿Qué? Que los hombres guapos también te dejan. Otra amiga agregó: quizá estás buscando lo equivocado. Mariana guardó silencio. Entonces una de ellas le dijo algo que jamás olvidaría: deja de buscar al hombre ideal solamente porque sea guapo, tenga dinero o te haga sentir orgullosa frente a los demás. Cuando llegue alguien, dile desde el principio que tienes una hija. Y mira su reacción. Un hombre que realmente te quiera no verá a tu hija como un problema. Va a preocuparse por las dos. Va a respetarte, va a ayudarte a crecer, y jamás te hará sentir que tienes que competir con tu propia hija para conservarlo. Mariana comenzó a llorar, porque en el fondo sabía que sus amigas tenían razón. Había pasado años buscando al hombre que pudiera darle una vida mejor, pero nunca se había preguntado: ¿qué clase de mujer quiero ser yo? Mariana decidió cambiar, no de un día para otro. Fue un proceso lento. Comenzó a trabajar en diferentes empresas. Cada empleo se convirtió en una oportunidad para aprender algo nuevo. Tomó cursos, se capacitó, aprendió nuevas habilidades, buscó puestos mejor pagados. Cada vez que recibía un poco más de dinero, intentaba ahorrar. Su objetivo cambió. Ya no quería encontrar un hombre que la mantuviera. Ahora quería algo diferente: tener su propia casa. Quería que su hija tuviera un hogar estable. Quería abrir la puerta algún día y decir: todo esto lo construí yo. Pasaron los años. Su hija creció. Y Mariana también. Pero mientras su hija se convertía en una joven, Mariana comenzó a experimentar algo que jamás había imaginado: la soledad. Había noches en las que regresaba del trabajo agotada, abría la puerta, dejaba las llaves y encontraba una casa silenciosa. Entonces pensaba: ¿será que nunca llegará alguien para mí? Había noches en las que se preguntaba si había cometido demasiados errores, y entonces recordaba algo todavía más doloroso. Hubo hombres que alguna vez la quisieron de verdad, hombres que quizá no eran tan guapos, hombres que no tenían grandes cantidades de dinero, hombres que le ofrecieron cariño, respeto y compañía. Pero ella los había rechazado. ¿Por qué? Porque en aquellos años buscaba otra cosa, buscaba apariencia, estatus, dinero, un hombre que hiciera que los demás la admiraran. Y ahora entendía algo: había rechazado personas que podían haberle dado paz por perseguir una imagen de felicidad. Una tarde, Mariana estaba sentada en la cocina. Su hija, ya convertida en una joven adulta, llegó del trabajo. La vio pensativa. Mamá, ¿qué tienes? Mariana sonrió. Nada, hija. Pero su hija la conocía demasiado bien. ¿Sí tienes algo? Mariana respiró profundamente y finalmente habló. A veces pienso que desperdicié muchos años buscando que alguien me diera una vida que yo misma tenía que construir.
Su hija se sentó a su lado. Mariana continuó. Cuando era joven, pensaba que por ser bonita merecía tenerlo todo. Pensaba que un hombre con dinero podía resolver mi vida. Después pensé que necesitaba un hombre guapo. Y me equivoqué. Su hija tomó su mano. Pero aprendiste, mamá. Mariana la miró con los ojos llenos de lágrimas. Sí, aprendí demasiado tarde. Su hija respondió. No, mamá. Aprendiste cuando estabas lista para entenderlo. Aquellas palabras hicieron llorar a Mariana, porque comprendió que quizá su vida no había sido perfecta, pero había conseguido algo mucho más importante. Había aprendido, había trabajado, había sacado adelante a su hija y, sobre todo, había dejado de esperar que alguien llegara a salvarla. Pero tenía algo que a los 15 años no sabía valorar: paz. Tenía un trabajo que había conseguido con esfuerzo, tenía una hija que la amaba, tenía un hogar construido con sus propias manos, y tenía algo todavía más importante: sabía quién era. Una tarde caminó por las calles de aquella colonia donde había crecido, miró las casas, miró las calles, y recordó a aquella adolescente que soñaba con escapar porque sentía vergüenza de su pobreza. Entonces comprendió algo. Ella no necesitaba avergonzarse de aquella casa, porque aquella casa había sido el lugar donde comenzó su historia. No fue la pobreza lo que la hizo sufrir, fue creer que su valor dependía de lo que tenía, y fue pensar que necesitaba a alguien para demostrar que valía la pena. Mariana aprendió que nadie debe elegir una pareja únicamente por su belleza, ni por su dinero, ni por su posición, ni por lo que los demás puedan pensar, porque el tiempo cambia los cuerpos, el dinero puede desaparecer, la belleza se transforma, pero el respeto, la lealtad, la responsabilidad y el amor verdadero son cosas que pueden permanecer.